Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Pues acá después de mucho tiempo de no grabar ningún episodio y muchas veces hay que dejar de hacer las cosas que tal vez sí te gustan porque tenés otras prioridades, te falta un poco el tiempo y ese fue el caso. Pero me puse a pensar que tal vez de vez en cuando puedo grabar algún tema eh, un poco menos formal y simplemente divagar sobre el tema, ponerlo sobre la mesa, contar un poco lo que he estado pensando al respecto o simplemente algo que llegó a mi vida o a mi mente. Un poco como lo que vine haciendo con el podcast, pero menos formal. Tal vez como hablar con un amigo o una amiga de un tema y pues tal vez te interese y te quedes pensando acerca del tema que traté o simplemente pues pasamos un rato agradable juntos. Y bueno, hablando un poco sobre el tema de las prioridades, he estado pensando en qué curioso que es que actualmente, o al menos en la realidad en la que existo, se valora muchísimo el tema de la productividad, qué tan productivo se es. Y entonces muchas veces medimos nuestros días por cuántas cosas hicimos, si hicimos cosas que valieran la pena, cuántas tareas del to-do list pudimos chequear. Y, y si no fue así, si no tenemos muchas cosas que chequeamos, tal vez nos sentimos un poco mal, nos sentimos como que, o al menos lo digo como yo misma, me puedo sentir de que tal vez ese día fue un poco perdido, no hice lo que quería hacer, debería ser más productiva. Y pues toda esta cultura de la productividad puede llegar a consumirte. Pienso que uno puede caer en el error de valorarse por la cantidad de cosas que hace o incluso si las cosas que hace generan un valor económico. Y pues eso es un poco difícil de digerir, pienso yo, o al menos hace que la vida sea muy dura y nos volvamos muy duros con nosotros mismos. Em, También, no sé, me parece que cuando tenemos ese sentido o esa forma de medir pues nuestros días, de medirnos a nosotros mismos, no solo nos imponemos un peso súper difícil de llevar, sino que también tendemos a medir a los demás con esa misma medida. Entonces, si nos damos cuenta que otra persona pues no es tan productiva, pensamos que tal vez es un poco vaga o que tal vez es muy tranquila, ¿verdad? Y, y no valoramos a esa persona tal vez de la misma forma que a otras que consideramos que hacen mucho, que generan mucho. Y me he quedado pensando al respecto, bueno, pienso en eso hace mucho tiempo, porque yo tiendo a ser una persona que valora muchísimo la productividad en sí misma y tiendo a querer abarcar mucho. Y me he dado cuenta que no siempre es lo mejor. También el paso de los años te enseña muchísimas cosas, ¿verdad? Y, y me he dado cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer o se pueden dejar de hacer más bien y que hacen que un día sea más agradable o que tenga un impacto mayor en la vida como un conjunto o incluso en la vida de alguien más. Y es difícil
transmitirle eso a alguien que tal vez está pasando por esa época de la vida en que quiere ser ultra productivo, generar mucho, porque no hacer mucho dinero. Y yo pienso que todo eso está bien, yo no estoy en contra de nada de eso, pero sí también pienso que deben haber momentos en que nos podamos detener, podamos hacer cosas que hasta consideraríamos de una persona vaga o de una persona muy tranquila y simplemente disfrutar, porque también el día tiene que tener momentos de disfrutar y no sentirnos tan culpables, ¿verdad? Y que quede claro que no estoy dando una recomendación de vida, no es una recomendación, es una reflexión eh, casi que hacia adentro, porque muchas veces pienso cosas que me cuesta mucho aplicar también, tal vez a ustedes les pase, a veces cuesta aplicar lo que uno mismo está reflexionando, ya en el día a día estás otra vez metido en, por ejemplo, con este tema, estás otra vez metido en la carrera de la productividad, porque de una forma u otra eh, tienes que tienes que ser bueno en lo que haces, tienes que generar dinero para, pues, para sobrevivir o para llevar un estilo de vida que querés. Y, pero yo creo que con solo el hecho de pensar un poco al respecto y decir, bueno, existe una alternativa y es tal vez no ser siempre así, algunos días no serlo, tener momentos en el día donde pueda detenerme. Y bueno, también saber que eso va a tener un impacto en cómo te vean los demás, por lo que dije al principio. Muchas veces nos van a empezar a ver diferente, van a decir, bueno, antes esta persona era más dedicada, era más trabajadora, más estudiosa, y ya no lo es tanto, ¿verdad? La percepción de los demás podría cambiar. Pero bueno, ahí está la balanza entre lo que nos hace bien, entre la percepción de los demás y la percepción de uno mismo. No siempre es fácil, por supuesto. Un cambio así tan fácil como ese puede cambiar muchísimas cosas, relaciones, puede cambiar, como te digo, percepciones, pero también puede cambiar cómo uno mismo ve la vida, cómo uno experimenta la vida. Y para mí, pues eso vale muchísimo. Y como vuelvo a decir, no es que yo tenga la capacidad de hacerlo 100% y perfecto, simplemente es como ya sé que hay posibilidades, pienso en eso y algunas veces puedo no sentirme culpable por no ser tan productiva. Y además, bueno, eso genera otro montón de temas. Eh, esa productividad es lo que me va a hacer exitoso, me va a hacer feliz, va a hacer feliz a las personas que están a mi alrededor. Toda la vida podré mantenerme así de productivo. Y bueno, igual son temas bonitos para seguir reflexionando, pienso yo. Bueno, entonces, un placer volver a compartir con ustedes en mi podcast de Ella Piensa. Me hace mucho bien volver a grabar para este podcast y no sé qué tan a menudo lo voy a hacer, pero sé que me gusta, que es algo que disfruto y me gustaría que me comentaras si te gustó este formato más desentendido. Que tengas lindo día y muchas gracias por escucharme. Chao.